Dentro de la dirección de proyectos hay un tema muy importante, el cual es el de administrar. El director del proyecto tiene el rol de administrar justamente los recursos que se nos confieren por parte de los interesados para poder administrar correctamente esos recursos y generar valor. En este video vamos a analizar y vamos a ver cuáles son esos valores que deberían considerarse justamente para administrar efectivamente un proyecto. Estos elementos que vamos a revisar están justamente alineados con el PMBOK 7, específicamente con la parte de sus principios. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial aquellos temas relacionados con el examen de certificación, sea PM, PMP y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones semanales de estudio. Todos los enlaces los podrás encontrar justamente en la parte baja de este video. Ahora revisemos qué nos dice justamente el PMBOK en su séptima edición respecto al tema de administrar los recursos de un proyecto. Cuando nosotros pensamos en este principio de administración, vamos a considerar lo siguiente, y es justamente el principio en sí. Este principio me dice que ser un administrador significa ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso. Estos elementos son claves y si nosotros nos fijamos, estos elementos guían el comportamiento. Es justamente lo que los principios hacen, guían nuestro comportamiento dentro del proyecto. Y de esta manera, pues, el administrador o la persona que administre el proyecto, básicamente será una persona diligente, respetuosa y cuidadosa. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta justamente basados en este principio? Cuando nosotros pensamos en el administrador o los administradores, vamos a pensar que son personas que son responsables y están comprometidas. ¿Con qué están comprometidas? Pues con la entrega de valor. ¿A través de qué? Pues a través de los proyectos. Recordemos que un administrador es justamente una persona que cuida de los recursos, cuida de los elementos que nos confieren. De esta manera, un administrador es alguien a quien se le confía el cuidado de algo. Y en caso de un director de proyectos, por ejemplo, ¿qué es lo que cuida o cómo cuida estos recursos que va a administrar, va a dirigir justamente? Pues a través de una planificación adecuada de los recursos, del uso adecuado de los recursos, a través de esta planificación. Adicionalmente, va a seguir los valores y los códigos de ética que la organización posea. De esta manera, el administrador, la persona que dirige el proyecto o la persona que está liderando el proyecto, es la persona o es una persona que va a ser cuidadoso justamente con los recursos que son confiados a él. Va a respetar adicionalmente los códigos, las normas existentes dentro de esa organización y dentro de las leyes. Y adicionalmente va a ser diligente porque es una persona que busca a través de su planificación optimizar el uso de recursos para generar valor. Adicionalmente vamos a pensar que un administrador de proyectos es una persona que va a estar enfocada en 4 aspectos fundamentales o que van a ser guiados su actuación a través de 4 elementos. Estos elementos que guían justamente el comportamiento son básicamente lo que nos indica el PMBOK 7 a través de este principio y nos dice que en primer lugar, el administrador es una persona íntegra. Y cuando hablamos de una persona íntegra y de la integridad, hablamos de la honestidad. Recordemos que un director del proyecto no solamente administra los recursos y tiene autoridad como para poder establecer o decidir qué decisiones son tomadas o no, sino que adicionalmente maneja información. De esta manera, el director del proyecto debe ser íntegro y honesto a través de ser una persona transparente de la información. Es decir, que la información, que pongamos información, sea compartida de manera adecuada, que no nos quedemos o que no exista un conflicto de intereses con respecto a la información, sino que sea transferida y transmitida de manera adecuada. Adicionalmente, los recursos sean manejados de manera adecuada. Vamos a poner recursos. Que los recursos sean manejados de una manera honesta. De esta manera, el director del proyecto o el administrador debe ser una persona íntegra y a su vez honesta. Adicionalmente, debe ser una persona cuidadosa con los recursos. Recordemos que el director del proyecto o el administrador del proyecto es una persona a quien se le asigna una serie de recursos. El director tiene la responsabilidad de poder manejar esos recursos de manera adecuada, optimizando el uso de esos recursos y sobre todo buscando que esos recursos generen el valor buscado.
Adicionalmente, debe ser una persona confiable. Si nosotros consideramos estos dos elementos de acá, tanto la parte de integridad como el cuidado, básicamente va a permitir que el cliente o las personas que nos confieren esos recursos confíen en nosotros. Y esa confianza debe ser realmente bien llevada. De esta manera, el administrador es una persona en quien se puede confiar porque cuida de los recursos que se tienen, es una persona honesta, y adicionalmente es una persona en quien se puede confiar para la toma de decisiones. Crear confianza y que las personas confíen en nuestras decisiones y en lo que se está haciendo debe ser fundamental. Recordemos que cuando existe una administración de un proyecto pueden existir conflictos de intereses. Tiene que existir la confianza de que el administrador va a poner los intereses de la empresa sobre sus propios intereses o sobre los intereses de una parte de la organización. Consideremos algo y es que el director del proyecto debe poner sobre sus intereses personales los intereses de la organización. Vamos a poner intereses de la organización. Esto será siempre el objetivo principal. El administrador va a utilizar los recursos que se le asignan justamente para generar valor para la organización y va a poner sobre sus intereses personales justamente los de la organización en sí. Finalmente, el cumplimiento. El director del proyecto debe cumplir tanto las normas, leyes y procesos existentes. De esta manera existe un cumplimiento de estos elementos. Estas 4 características de acá justamente nos ayudan y nos guían en el comportamiento como buenos administradores. Adicionalmente, debemos considerar que cuando nosotros pensamos en la administración, vamos a pensar que un administrador debe ser o debe ejercer un liderazgo con transparencia, como habíamos visto. Un liderazgo con transparencia significa que la información es transmitida de manera adecuada. No nos guardamos información para tener tal vez algún beneficio, sino que la información es transferida y puesta a disposición de todos los interesados. Adicionalmente, se evita o es una persona que va a evitar conflicto de intereses. Como veíamos, el director del proyecto va a poner los objetivos y los intereses de la organización sobre los objetivos personales que puede tener. Y adicionalmente, seguir las leyes de tal forma que estas acciones y este comportamiento estén enfocados en asistir y apoyar la generación de valor. Básicamente, la generación de valor viene a ser un elemento fundamental que nosotros buscamos siempre y que el PMBOK 7 a través de estos principios, el principio de administrador, es uno que considera muchísimo. Nosotros podemos ver un ejemplo de una mentalidad como la que estamos viendo a través de este caso. Esta persona es Reed Hastings. Él es el CEO de Netflix. Netflix tiene una cultura organizacional bastante interesante, especialmente porque considera muchísimo el tema de la libertad que se le da. No es una cultura organizacional como normalmente la conocemos, sino es una cultura organizacional bastante interesante porque no establecen reglas. Básicamente tienen una sola regla. En el libro, aquí no hay reglas. Justamente hablan de cómo es el proceso de toma de decisiones dentro de Netflix. Y esta toma de decisiones creo que va muy bien enlazada con lo que establece el principio de administración. Si nosotros vemos, Reed Hastings establece o indica dentro de sus políticas de la organización que las decisiones que se tomen siempre deben considerar lo que es el interés más grande de Netflix. ¿Qué significa esto? Esto básicamente significa que cualquier decisión que se tome siempre va a considerar el interés fundamental de Netflix. Por ejemplo, si nosotros consideramos o existe un proyecto que busca atraer más clientes, pues todos los elementos, las decisiones que se tomen están enfocadas en ese particular, en ese objetivo más grande. No importa si es que este objetivo tal vez no apoye tanto a mi departamento, en el departamento en el que yo estoy trabajando. Tal vez no tenga un impacto muy grande, pero al futuro o a toda la organización sí le ayuda mucho. De esta forma, no deberíamos considerar nuestros intereses personales o los intereses tal vez de nuestro departamento en la toma de decisiones, sino los intereses de toda la organización. De esta manera nosotros concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.